Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su canal Palabra de Vida. Estamos en nuestra serie 10 enemigos del alma. Y en nuestro episodio de hoy vamos a hablar acerca de un enemigo que es muy silencioso y que algunas personas no le prestan esa atención que necesita, porque es una conducta o termina siendo una conducta que se va manifestando de forma muy sagaz y que termina generando consecuencias muy fuertes. Estoy hablando acerca de la rebeldía. En este episodio vamos a hablar sobre lo que dice la Biblia sobre la rebeldía, qué definición le da la palabra a este término. Vamos a hablar acerca de las consecuencias que trae y también vamos a ver ejemplos de cómo se manifiesta en el hombre de la rebeldía, teniendo por supuesto esa conclusión que nos lleva a buscar todas las formas que tenemos según la palabra para vencer esto que es un gran problema llamado rebeldía. Así que voy a empezar leyendo un concepto y es: la rebeldía es el rechazo a la autoridad de Dios. La rebeldía es el rechazo a su palabra, a la escritura. Es una actitud del corazón que no se somete voluntariamente al Señor. Fíjate mucho de esta parte, no se somete de forma voluntaria. Es decir, hay personas que nunca han tenido esa inclinación a buscar en Dios tal vez la fuente, el refugio, ese ser superior que tiene las soluciones, la dirección, que tal vez tiene el plano para ayudarles a avanzar en la vida. Es algo que no nace voluntariamente de estos corazones. Son corazones que están bajo rebeldía, pero ellos no lo identifican en esa manera, sino que por el contrario, vienen a ser disfrazados bajo otros términos como independencia, tal vez un poco acerca de lo que es conocimiento, un poco acerca de lo que es resistirse a la voluntad de Dios. Vamos a leer Romanos 8:7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos muestra que cuando hay designios, es decir, decisiones, direcciones que vienen de la carne me refiero a las tendencias pecaminosas que tenemos nosotros, puesto nacemos con esa tendencia pecaminosa llamada también concupiscencia. Cuando los designios, decisiones, dirección nacen de nuestra carne, vamos a tener enemistad con Dios. Y esto es lo que pasa con los corazones rebeldes. Son corazones que, como hay una venda en sus ojos, no logran identificar que hay rebeldía en ellos, que son creación de Dios, pero que decidieron separarse de Dios. Es decir, tras que nacemos nosotros separados de Dios porque nacemos en pecado, hasta que conocemos a Cristo y entonces esa relación es restaurada, tras que venimos con este punto, hay corazones que deciden vivir por siempre separados de Dios. Y esto es rebeldía. Aquí el apóstol Pablo, en todo el capítulo, está haciendo un contraste entre lo que es la vida en el espíritu y lo que es la vida según la carne, haciendo mucha claridad en el tema de lo que sembramos. Si le sembramos a la carne, tendremos muerte por resultado, pero si le sembramos al espíritu, tendremos vida. Entonces el apóstol termina hablando que cuando hay designios que vienen de la carne, de la tendencia pecaminosa, estos designios terminarán siendo completamente enemistad contra Dios. Y esto es manifestación de los corazones rebeldes. De pronto, al escuchar la palabra pecado, siempre pensamos en lo normal o lo que se tilda como pecado, pero realmente en la parte de la concupiscencia, en la parte de la tendencia pecaminosa, entra todo aquello que te separa de Dios. Entra todo aquello que te hace caminar distante de lo que es la voluntad del Padre, distante de lo que son los principios bíblicos, distante del plan de Dios. Es lo que ocurre. Mira, hay unos ejemplos, está en Éxodo 32, ahí vemos el caso del becerro de oro. Resulta que Moisés se encontraba recibiendo la ley, había pasado un tiempo y el pueblo de Dios se desesperó.
Cuando el pueblo de Dios se desespera, en ese momento le pide a Aarón que haga un ídolo visible. ¿Pero por qué pidieron esto? Lo pidieron porque los demás pueblos tenían también ídolos de esta manera. Ellos se les había olvidado quién era el Dios que les había libertado, que les había bendecido en gran manera, y querían ahora un Dios como los demás pueblos. Esto no es más que manifestación de la rebeldía en el corazón del hombre. Esto no es más que tomar la decisión de vivir de manera diferente o separado de lo que Dios ha establecido. Un pueblo que estaba esperando que Dios entregara la ley, que Dios entregara algo especial, o sencillamente que su líder Moisés regresara con algo de parte de Dios, decide tomar una decisión que le empieza a llevar a vivir de forma contraria a lo que Dios quería. Vemos acá en este pueblo entonces un corazón rebelde. ¿Por qué? Porque es un corazón que buscó hacer todo lo contrario a su Dios, todo lo contrario a lo que el diseño de Dios había establecido para ellos en ese tiempo. Y nos pasa a nosotros también. Cuando nos pasa cuando tomamos esas decisiones que aún nosotros teniendo conocimiento están distantes a lo de Dios, decidimos hacerlo. En ese momento vivimos bajo rebeldía, cuando conociendo la Escritura tomamos la decisión de hacer todo lo contrario. Por eso hay un ejemplo sobre cómo se manifiesta la rebeldía hoy día y es esto que acabo de decir. Cuando alguien conoce la voluntad de Dios pero decide desobedecerla de forma consciente, hay personas con esta tendencia. Hay personas que conocen lo que dice la palabra. Hay personas que leen incluso la escritura y tienen entendimiento sobre lo que según Dios es bueno para nosotros y sobre aquello que es malo. Saben lo que nos acerca a Dios, saben lo que nos hace estar distantes de Él, pero deciden caminar sobre aquello que los aleja del Padre. Son corazones rebeldes y muchas veces piensan que su conocimiento les hace entender que el Dios que está en la palabra es un Dios con ciertas connotaciones filosóficas, mitológicas o cualquier característica que tú quieras colocarle, pero realmente no es eso. Eso es un disfraz que la persona que vive bajo rebeldía piensa y desea creer. Realmente es un corazón rebelde, es un corazón que, sabiendo quién le creó, decide hacer lo contrario a aquel que le creó. Es un corazón que, sabiendo que ese Dios puede bendecirles, puede ayudarles, decide vivir alejado de Dios. Decide hacer todo lo contrario a la palabra. Ese es un ejemplo de un corazón rebelde. Pero también vemos otro ejemplo y es cuando se interpreta la Biblia de forma conveniente para justificar el pecado. Mucha gente tiene esta debilidad y es que interpretan la palabra buscando siempre justificar por qué ellos caminan en la forma que caminan, por qué su pensamiento es correcto, por qué su verdad es la realidad y las demás están mal. Y esto es una manifestación de la rebeldía en el corazón del hombre. Cuando tú lees la escritura, seas cristiano, no seas cristiano, y tú interpretas un texto bíblico para acomodarlo y justificar tu forma de ver las cosas, en ese momento estás manifestando rebeldía. ¿Por qué? Porque no te estás sujetando a lo que dice la escritura. Por el contrario, estás caminando bajo tu propio concepto. Es decir, estás tomando el lugar de Dios. Pero vemos que estas personas no lo ven en esa manera. Estas personas se agarran de su nivel intelectual, se agarran de su experiencia de vida tal vez, o de los malos testimonios de otras personas que profesan algún tipo de fe, y entonces dicen que ellos tienen la razón en la manera en que interpretan el texto. Pero si hablamos de interpretación, la Biblia tiene una sola interpretación. Entonces, ¿por qué no coincide con los criterios de algunas personas?
pues no coincide porque algunas interpretaciones son hechas para justificar mi pecado, para justificar mi manera de definir algunas cosas, para justificar lo que yo pienso. Y esto es rebeldía, un corazón que decidió hacer lo contrario a lo que Dios estableció en la palabra para él. Otro ejemplo es cuando se evita toda autoridad espiritual, diciendo, yo solo respondo ante Dios. Hay personas que llegan a creer que tienen un nivel espiritual tan alto que ellos no caminan en obediencia a ningún liderazgo terrenal. Puede ser liderazgo terrenal, me refiero desde la parte de política, la parte de policías, la parte judicial, cualquier parte de esta, e incluso a nivel eclesiástico. Y son personas que dicen, yo solamente respondo ante Dios. Yo solamente hago conforme Dios me guíe y no tienen en cuenta el resto del liderazgo que Dios ha puesto, porque la palabra enseña que no hay liderazgo que no sea puesto por Dios. No hay autoridad que no sea puesta por Dios, aun con las debilidades, con las falencias que nosotros podamos ver, incluso nuestros dirigentes, pero son puestos por Dios y tienen un plan y un propósito en esta tierra. Entonces, cuando alguien se empieza a cubrir, se empieza a guardar y a decir que solamente ante Dios responde, esta persona tiene un corazón bajo rebeldía. Esta persona tiene un corazón que está siendo guiado por su concupiscencia, que es la carne misma manifestada en esto de la rebelión. Otro ejemplo es cuando hay rechazo a la corrección, al consejo o disciplina bíblica. Es muy común verlo en cualquier ámbito, cuando incluso vemos un niño pequeño que su padre o su madre le hace una corrección y el niño evita esta corrección, se molesta, no le gusta, o por el contrario, si hubo un consejo, el consejo no lo tiene en cuenta, si hubo una instrucción, el niño lo que hace es que discute. Estamos hablando de un niño, pero ya en ese niño está esa inclinación a la rebeldía. El niño puede ser corregido, pero ¿qué pasa cuando llegamos a la adultez y todavía seguimos bajo esta misma condición, siendo adultos con un corazón rebelde que evita el consejo, un corazón rebelde que evita la corrección y, por supuesto, mucho menos la disciplina bíblica? Vemos entonces aquí que ese rechazo a la corrección es la manifestación de rebeldía en el corazón del hombre. De pronto alguien puede estar escuchándonos y puede decir, bueno, en algunos momentos he tenido esa tendencia, pero no lo identificaba como rebeldía. Bueno, la Biblia está mostrando realmente que estos son ejemplos de rebeldía y que nosotros debemos prestarle atención, porque de pronto usted no es mentiroso, de pronto usted no es fornicario, tal vez usted no sea adúltero, pero tal vez tu lucha carnal es con la rebeldía. Y por eso toda la vida has decidido vivir separado de Dios, porque tu lucha carnal no es algo diferente que la rebelión ante aquel que te ha creado. Tal vez dices conocer a Dios, pero aún tienes esa lucha interna y no la has identificado. Y todo lo que nos hace mal, debemos identificarlo para poder exponerlo ante Dios y ser completamente sanados. Un ejemplo más, cuando se vive a su manera, sin oración, sin obediencia a la Escritura, sin rendición a Dios. ¿Cuántas personas hoy día han dicho, sí, yo creo que existe un ser supremo, creo que existe una energía, cualquier connotación le dan a lo que es lo que para ellos podría ser un ser sobrenatural, pero no tienen una vida donde ubican su corazón en el lugar correcto de hijos de Dios o inicialmente de creación de Dios. Muchas personas viven bajo este término, viven a su manera. Una persona que toma la decisión de vivir a su manera, es decir, yo sé que Dios existe, pero mi vida la llevo como yo quiero, es una persona que está viviendo bajo rebeldía. Y es una persona que Dios desea ayudar,
que Dios quiere que se acerque a Él para poderle bendecir y poderle direccionar. Cuando en Génesis vemos la creación, en una ocasión vi a una predicadora muy famosa que hablaba acerca de esto. Y ella decía que Dios le habla al mar para que de ahí brotaran seres vivientes. Y dice la palabra que nacieron cantidad de especies marinas y demás. Le habló también a la tierra para que brotaran de ello árboles, frutales, y así ocurrió. Pero cuando hizo al hombre y a la mujer, pues dice la palabra que él se habló a sí mismo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No le habló a la tierra, quiere decir que la fuente del hombre no es la tierra, no le habló al agua, quiere decir que la fuente del hombre no es el agua. Dios se habló a sí mismo. Hagamos al hombre. Quiere decir que nuestra fuente es Dios. De tal manera que toda persona que vive en rebeldía, que decide caminar separado de Dios, esta persona está desconectado de su fuente. Y Jesucristo mismo lo dijo. Jesús dijo que Él era la vid y nosotros los pámpanos, que separados de esa vid no podemos hacer nada. Es por eso que mucha gente vive de fracaso tras fracaso porque caminan separados de su diseño original. Solamente conectados a Dios podemos conocer nuestro diseño, qué talento nos entregó el Señor, qué dones nos dio, cuál es nuestro llamado, nuestra asignación, nuestro ministerio, y entonces caminar bajo ese diseño nos va a traer plenitud. Solamente así podemos ser funcionales. Aparte de esto, no hay para nosotros algo que pueda darnos plenitud en esta vida. La rebeldía no es un simple error, es tan grave como la idolatría. Fíjate, en 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Hablando allí acerca de lo grave que es la rebeldía, y que me llama la atención mientras estudiaba esto, lo silencioso que es. Hay muchas personas que consideran conocer a Dios, pero su corazón tiene una inclinación a la rebeldía. No hay sujeción ni a la palabra, ni a los líderes, ni a ninguna otra cosa. Simplemente tienen un corazón rebelde que cuando se manifiesta les gobierna. Y también las personas que no conocen a Dios. Muchos se han encerrado en el conocimiento que tienen acerca de la vida, la espiritualidad, y con eso definen su relación con lo que para ellos puede ser el cosmos o puede ser incluso ese ser sobrenatural. Con eso intentan justificar lo separado que están de Dios. Pero esto es rebeldía y trae consecuencias, consecuencias por supuesto que no son buenas. Voy a compartirte cuatro. La primera es la separación de Dios. Dice primera de Samuel 15:23, que es el que acabamos de leer, porque la rebelión es como pecado de adivinación. La rebelión es como pecado de adivinación. Tiene que ver con idolatría. ¿Por qué? Porque mientras Dios tiene el lugar de aquel que nos dirige, aquel que tiene las respuestas, nosotros decidimos darle ese lugar a otra cosa. Y esto genera una separación de nosotros hacia nuestro Padre Celestial. Cuando hay rebeldía, ocurre la separación de Dios. Y mucha gente le es complicado poder entender esto y tomar la decisión de llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a esa vana manera de vivir. Pero si estás escuchando este podcast, es la invitación que te hace Dios a que puedas acercarte, que puedas buscar ayuda y puedas cambiar tu corazón de una posición incorrecta a la posición correcta. Segunda consecuencia, pérdida de propósito y dirección. Hay de los hijos rebeldes, dice Jehová, que toman consejo, pero no de mí. ¿Qué pasa? Que la persona que se deja dominar de un corazón rebelde, esta persona tendrá en cuenta solo su concepto para todo, para la vida, para la profesión, para lo que es más, esta persona se hace responsable única y exclusivamente de lo que
pueda pasar con su vida. No tiene en cuenta el concepto que emite la Escritura, ni mucho menos lo que Dios puede dirigirle a hacer. Entonces se pierde propósito, se pierde dirección, porque como decía al comienzo, nosotros somos creación de Dios. El que nos hizo es el que tiene el manual. El que nos hizo es el que tiene los planos de aquello para lo cual nosotros podemos ser funcionales en esta tierra. Tal vez podemos querer hacer cualquier cantidad de cosas, pero solamente caminando bajo el propósito de Dios es que podemos ser felices, plenos, funcionales, exitosos. Por eso un corazón rebelde nos lleva a perder propósito y dirección. También un corazón rebelde cierra puertas. Cuando leemos Hebreos 3 del 15 al 19, vamos a ver que Israel no entró en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque había rebeldía en su corazón, había incredulidad. ¿Cuántas puertas nos han cerrado? Porque el corazón rebelde no solamente ha manifestado esa separación de Dios, sino que también se manifiesta así con los demás, con las demás personas, trayendo ¿qué? Conflicto, trayendo ¿qué? Que las puertas se cierren. Y también un corazón endurecido es una consecuencia. Zacarías 7 del 11 al 12 dice, pero no quisieron escuchar, endurecieron su corazón. Endurecieron su corazón. La rebeldía trae que nuestro corazón se endurezca. Y un corazón duro nunca va a vivir de forma feliz en esta tierra. ¿Cómo podemos vencer esta rebeldía? Bien, 4 puntos y muy rápidamente. Primero, reconoce tu necesidad de Dios. Número 1, porque someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Número 2, arrepiéntete genuinamente. Experimenta ese cambio de mentalidad. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Número 3, cultiva obediencia diaria. Porque Juan 14:15 dice que si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y número 4, permite que el Espíritu Santo te transforme. Dice Ezequiel 36, 26 al 27, os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y colocaré un corazón sensible. Voy a concluir diciendo, la rebeldía es uno de los enemigos más sutiles del alma, porque a veces se esconde detrás de la independencia o la religiosidad. Pero ante Dios no hay medias tintas. O nos sometemos a Él para vivir plenamente bajo nuestro plan y propósito, o nos oponemos a su señorío. Esto ha sido todo por hoy. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima.